HRLP Radio América, la voz informativa del pueblo. 94.7 FM, Juticalpa. Radio América. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Les comento parte del acontecer noticioso del día de hoy, siempre saludando a la gente que nos sigue por el Facebook Live a esta hora aquí en Radio América. Bueno, primero, creo que no sé si vamos a volver al pasado o qué, o se repite la historia. Rango constitucional pide ahora el presidente para Fusina. Recuerdan ustedes que en el único caso en que la oposición se puso de acuerdo fue en no aprobar el rango constitucional para la policía militar y de orden público. El presidente pedía que se aprobara, que se le diera rango constitucional. Algunos decían, y lo recordaba el abogado Juan Carlos Barrientos, que eso significaba una guardia pretoriana que el presidente iba a utilizar para el momento en que se reeligiera y ante cualquier protesta tenía una guardia a su favor. Eso fue lo que se interpretó políticamente en aquel momento y a eso le tuvo miedo mucha gente. Se decía que eso fue lo que le faltó al expresidente Zelaya en aquel momento cuando lo sacaron del poder. No tenía, o la policía que tenía no le servía mucho y las Fuerzas Armadas obviamente no la tenía, o la amistad que tuvo con el general Romeo Vázquez Velázquez en ese momento se desquebrajó. Y se decía que el presidente se preparaba para tener, en este caso, una policía y un ejército controlado totalmente para cualquier tipo de acción. Eso fue lo que se interpretó en aquel momento. Y así la oposición se unió, y creo que esa fue la única vez que se unió la oposición en el Congreso. Comenzaba el gobierno, por cierto, comenzaba el gobierno, y es la única vez que la oposición se unió en su conjunto y dijeron no a darle un rango constitucional a la policía militar y de orden público. Pues ahora es el rango que se está pidiendo para Fusina, la fuerza antiextorsión, Fusina. Por los resultados, ¿puede funcionar o no puede funcionar sin el rango constitucional? ¿O cuáles son las limitantes que tiene Fusina si no tiene rango constitucional? Es de analizar si lo necesitan o no lo necesitan para operar ese rango constitucional. Pues ese es el tema. Y comienzan muchos a interpretar intenciones de otra naturaleza más allá del origen tradicional o el origen para el cual fue creada la Fusina. Pues bueno, sabrá el presidente para qué quiere tener entonces ahora a Fusina en el rango constitucional, porque no creo que exista alguien que esté interesado en desintegrar a Fusina. No veo eso. El otro tema, el fiscal general del Estado ha dicho que no busca la reelección. No puede desconocer, y hay gente que quiere desconocer, que sí ha habido una campaña bastante fuerte para reelegir al fiscal Chinchilla, y una campaña que ha venido precisamente de la gente que está en el poder, la gente que es afín al poder, ha estado en una campaña muy fuerte, diputados al Congreso, las ONG pro gobierno, la ASJ, la Confraternidad Evangélica y Política del país también han estado de acuerdo en esto, y así pues organizaciones afines. Pero obviamente también hay gente que no está de acuerdo en reelegir al fiscal porque los resultados en materia de corrupción no han sido los mejores, a tal extremo que las últimas acciones que se han visto para muchos se interpreta como una forma de decir aquí estamos haciendo algo. No se cuestiona otras cosas que se pueden haber hecho en el caso del narcotráfico, pero en materia de corrupción propiamente dicha, de políticos, de funcionarios que se involucraron en actos de corrupción, aquí no se ha visto gran cosa hasta este momento, con el extremo en que han llevado a la ex primera dama y ese tipo de confiscaciones que tiene preocupados hoy a los diputados al Congreso de la República. Pues decía, el fiscal dice que no. De cualquier forma, el fiscal tiene una chamba asegurada, porque aquí aseguraron chambas para el exfiscal, negociaron algunos puestos que van para la Corte Centroamericana de Justicia,
que su sede está en Nicaragua y que dícese de un elefante blanco a nivel de Centroamérica que no ha servido de nada. Los órganos de integración de Centroamérica no son más que un nombre rimbombante que no sirve de nada. El Parlamento Centroamericano, ¿de qué sirve el Parlamento Centroamericano? De beca y como un desecho político. Allá van todos los políticos que no encuentran acá o no los quieren, los mandan al Parlamento, es una especie de beca bien bonita. Yo quisiera ser diputada del Parlamento Centroamericano. Tranquilos, viajan, invitan a Europa, ganan dólares, no tienen mayor compromiso, es una beca muy preciosa. La verdad, es una manera de mandar al exilio, al político que no lo quieren, pero un exilio bien bonito, bien pagado. Pues así está la Corte Centroamericana, donde iría el fiscal, porque le aseguraron una chamba para futuro. Así es que si no va a seguir, pues hombre, pues yo creo que tampoco se ha perdido gran cosa, ¿no? Porque el fiscal sí le ha faltado en algunas cosas, e insisto, la gente está viendo las acciones y no es que la señora ex primera dama no haya cometido algo, tiene que demostrarlo, pero hay gente que también ha sido señalada y de la cual no se ven acciones. Decía que esto tiene preocupados a muchos diputados. Miren cómo es. Esa ley en la cual le confiscan los bienes, aquí la gente se ha divertido. Aquí hay gente que se alegró mucho con lo que pasó con la familia Rosenthal, por los odios políticos, por las envidias, por cuántas cosas. Uno tiene que ser objetivo. ¿Alguien, usted no comparte el criterio político? ¿Lo odia por qué? ¿O le cae mal por qué? Pero hay que saber reconocer. Hay una familia, digamos los Rosenthal, lo que ellos tenían, lo que ellos pudieron haber creado de forma correcta, pues todo esto se irrespetó. Al margen de que a usted le caiga bien o le caiga mal, uno tiene que ser correcto en esto. Decía del señor Mario Zelaya, con todo el odio que la gente le tenga al señor Mario Zelaya por lo que pasó en el seguro, lo que él en su vida hizo, cuando trabajó como médico, que se ganó correctamente, la casa que hizo, lo que él tenía correctamente antes de ser funcionario, yo sinceramente no sé por qué eso se puede confiscar. Y muy bien se ha dicho porque en Honduras somos imitadores de primera línea. Aquí las comisiones de dictamen, los que presentan proyectos, no tienen cerebro, o si lo tienen, no lo estrenan. ¿Por qué? Porque lo que hacen es agarrar leyes de otros países y solo las copian. Copiar leyes de otros países y las vienen a aplicar a Honduras y no analizan si se aplican o no a nuestra realidad. Aquí el Plan Colombia se mencionó mucho. El Plan Colombia. La realidad de Colombia era una, la de Honduras era otra. La lucha contra el narcotráfico puede tener similitudes, pero aquí ese Plan Colombia y esas leyes las aplicaron en general para todos, para todos. Entonces, hoy muchos diputados, después de que la Maxi dijo que estaban investigándolos, después de algún informe que tira el CNA tiró estos informes, mencionó casos donde solo han tomado a la ex primera dama. De todo lo que mencionó el CNA, solo han agarrado a la ex primera dama. De hecho, que ni las mujeres protestan, las mujeres que dicen que son feministas, que no sé cuánto, pues solo la mujer agarraron, solo la mujer, ahí hay otra gente mencionada y no se ha visto. Pues como le están quitando cosas que ya tenían, entonces ya preocupó a los diputados, porque les puede tocar a ellos. Entonces siempre hemos dicho, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Con esa gente que le gusta las notas de sangre, siempre lo he dicho, hay gente que le gusta ver cómo quedó el muerto, pero si fuera el muerto de su familia no le gustaría. La gente que se deleita con eso, ver notas de sangre, enseñar cómo lo machetearon, pero si fuera un familiar de ella ni le gustaría que lo exhibieran, ni le gustaría verlo, posiblemente. Pues así está. Hoy los diputados están preocupados porque con esas mismas leyes que ellos aprobaron se las pueden aplicar y les pueden quitar lo que han ganado correctamente. Hay cosas que han ganado y que las tienen correctamente. Al funcionario se le debe de juzgar por lo que hace. Aquí hay una contradicción muy grande en Honduras. ¿Para qué hace una declaración jurada un funcionario? Fíjese bien, usted hace una declaración jurada para ser funcionario. Ok, entonces se respeta porque usted demostró lo que tiene. En base a eso se le va a juzgar. Si cuando deja el cargo, cuánto hizo, cuánto creció económicamente y se justifica su crecimiento, cómo se hizo rico. Entonces, ¿para qué hace una declaración jurada si después se lo van a quitar? Usted demuestra que llega al cargo ya con una casa, con un carro, con tantas propiedades, con piscina, dueño de la mitad del mundo, no importa. Y lo aceptaron como funcionario.
pero con esta ley le quitan todo. Una ley que se aprobó en otros países para combatir el narcotráfico, aquí se la aplican a cualquiera en el país. Y repito, para muchos fue de alegría ver la desgracia de la familia Rosenthal, pero ahora que les puede tocar a ellos, ahora sí, reformemos la ley. No, esta ley es injusta. Ahora que la ley me puede tocar a mí, posiblemente muchas ex primeras damas o expresidentes o presidentes pueden estar preocupados. Dicen ahí bíblicamente, con la misma vara que midáis serás medido. Bueno, señores, ahí está. La ley es de aplicación general. Qué bueno que ahora tengan ese temor para ser más justos. Voy a reflexionar sobre estos temas con una profesional del derecho muy calificada en materia constitucional, la abogada Maribel Espinosa. ¿Qué tal está, abogada? Gracias por acompañarme aquí en el programa Doble Vía una vez más. Don Rodolfo, siempre es un gusto acompañarle en este programa tan escuchado a nivel nacional y que se me brinde la oportunidad de externar mis opiniones para orientar al pueblo hondureño en asuntos en el cual ningún hondureño puede quedarse al margen. Debe de participar, como es los graves actos de corrupción que hoy tenemos en Honduras y que en mi opinión lo califico como una pandemia. Porque en este país tenemos una corrupción política, una corrupción económica, pero tenemos una más grave, que es la corrupción social que permite que las dos primeras funcionen y sigan adelante en sus proyectos que solo traen pobreza y desigualdad en Honduras. Comencemos con esto, abogada. El caso de la ex primera dama. Entre cuantas cosas que se han dado en nuestro país, ella tiene que pagar. ¿Cree usted que se le está agarrando? No obstante que si cometió un delito tendrá que pagar por él y tendrá que demostrar hasta dónde es inocente o hasta dónde tendrá que demostrar es responsable de lo que cometió. La verdad, se le está exhibiendo a ella como para decir, sí, estamos haciendo en el país. Mire, como abogada, debo señalar que todo ciudadano merece un justo proceso, un proceso debido, un debido proceso. Sin embargo, también debo dejar de relieve que en países tan corruptos como Honduras, es precisamente llegaron a ese estadio porque no se atendió el principio de igualdad ante la ley, donde la injusticia es la que ha primado o que ha sido aplicada selectivamente. Entonces es inédito en este país que esté enjuiciada una ex primera dama de la nación. Eso no lo habíamos visto nunca antes. Sin embargo, está acusada por el Ministerio Público que representa a la sociedad por un delito bien grave, que implica una corrupción. Entonces, lo que estamos viendo en realidad es los efectos de esa degradación del Estado, que ha sido posible esa degradación por el rompimiento del orden constitucional que por muchos años se ha hecho aquí, por la violación permanente de la ley y por esa corrupción e impunidad que está imbuida en todas estas. Entonces, al perderse la igualdad ante la ley, aquí es famosa una frase que un embajador, ex embajador extranjero dijo que aquí solo a los pobres se les juzgaba. Que la justicia solo pica a los descalzos y no a los de botas. Es en aquel correcto. momento eran los militares los poderosos. Es correctamente. Entonces, lo que sí quiero decirle que todas las instituciones del Estado de Honduras están en deuda con los ciudadanos, porque no han cumplido a cabalidad ese rol para el cual fueron instituidos. Entonces, aquí, en ese ambiente de corrupción, ha habido perversión en la elaboración o aprobación de leyes, perversión, producto de esas redes de corrupción. Ha habido perversión en la interpretación de la ley por diferentes profesionales del derecho y han hecho una perversión en la aplicación de esas leyes en muchos casos.
Es por eso que hemos visto en el pasado muchos famosos asuntos en los cuales han salido con sobreseimientos provisionales o definitivos. Entonces eso le causó un gran daño a la sociedad porque los ciudadanos somos escépticos frente a los enjuiciamientos que se hacen y por eso tomó mucha fuerza lo que los investigadores denominan juicio paralelo. ¿Y qué es juicio paralelo? Juicio paralelo es el enjuiciamiento público de alguien, no importa cuál sea el resultado que ocurra en los tribunales. Usted verá en las redes sociales, en los medios de comunicación, donde los ciudadanos, esa insatisfacción permanente con su sistema de justicia, lo deja de manifiesto en su expresión, en la libre expresión de su pensamiento y establecen que no creen, condenan o exoneran. Y entonces lo que nos encontramos es en una crisis del Estado de Derecho, de la democracia, que tiene un componente muy fuerte, el tema de corrupción. Entonces yo creo que llegó el momento ya, es una exigencia ciudadana, que hagamos un alto y hagamos las cosas bien. Me voy a referir muy rápidamente a lo que acaba de ocurrir hace poco en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, en reacción a unos enjuiciamientos de unos exdiputados, estableció en la ley de presupuesto unas reformas que en otro país hubiese sido motivo de terrible y ya estuvieran derogadas. Pero no están derogadas, se mantienen esas reformas. Y la Corte, por su parte, acaba de desestimar 2 recursos de inconstitucionalidad. Esa es una exigencia ciudadana. No puede usted parar los enjuiciamientos con disposiciones legislativas. No debe hacerlo. ¿Por qué? Porque eso solo alimenta más la percepción de corrupción de los ciudadanos. Solo permítame hacer una pausa aquí. El dato que usted nos pone de manifiesto aquí, lo que hicieron en el Congreso, y la gente que tal vez no se informa suficiente o que lo saben de una forma muy light, es que los diputados aprobaron una reforma donde se protegen. Es correcto. Se protegen, porque se denunció una red de diputados, 5 diputados van imputados a un tribunal por la Maxi y se habla de que hay más de 60 diputados y los diputados en el Congreso aprueban una reforma que se protegen de cualquier investigación y dejan a un órgano que hasta el momento ha estado en deuda con la población, el Tribunal Superior de Cuentas, apodado en Honduras como Tribunal Superior de Cuentos, porque jamás dio el ancho. De ese órgano se valen los diputados. Crear una ley para protegerse de una investigación. Esa es la imagen que está en este momento. Fue más allá que eso. Y quiero explicar un poquito. En el artículo 123, si mal no recuerdo, de la reforma a la ley de presupuesto, exoneran de responsabilidad a todos los funcionarios públicos que por sus actos haya sido condenado el Estado de Honduras en las demandas que se promueven contra el Estado. Con ese acto, que es terrible, confrontaron el artículo 324 de la Constitución de la República y por ende reforman tácitamente lo que dice la Constitución, que dice totalmente lo contrario. La Constitución dice que todo funcionario público es solidariamente responsable, ¿verdad?, por aquellos actos en que haya intervenido y condenan al Estado. Y el Estado tiene la acción de repetición, es decir, cobrar lo que fue condenado en juicio al funcionario culpable. Pero eso no acontece en este país. Se empezó a hacer. Solo en la vida privada. Si yo cometo un acto acá y hago a la empresa perder algún bien, lo que sea, a usted le deducen responsabilidad. Porque esta es la empresa privada, bueno, donde no hay favor. Entonces, en ese momento usted está viendo un claro ejemplo de desigualdad ante la ley. ¿Por qué el funcionario público no va a ser responsable? ¿Y por qué el ciudadano que está en la vida privada sí?
Eso no es justo, eso no es derecho, eso solo es una manipulación de la ley, eso es corrupción. Y a eso es que estamos enfrentados. Por eso, al pueblo hondureño le digo, Honduras necesita cambios. Y esos cambios solo lo vamos a lograr llegando a un gran diálogo, un diálogo para restaurar el Estado de Derecho en que lo que tenemos por Estado de Derecho. Restaurar el Estado de Derecho. Y yo quiero agregar algo, y esta es una frase mía. Debemos entender que es natural la resistencia al cambio. Es natural que los politiqueros recurran a diatribas, a descalificaciones, a trampas y a confabulaciones oscuras. Es natural eso. Están en proceso de defensa de sus actos. Lo esencial, ante eso, lo esencial es el cambio social que se genera con posiciones dignas, con el empeño, con la mirada fija en un mejor futuro para los hondureños, y eso solo lo vamos a lograr dialogando. Eso solo lo vamos a lograr restableciendo el Estado de Derecho, solo lo vamos a lograr poniéndonos de acuerdo y fortaleciendo las instituciones del Estado para que finalmente lleguemos a ese estadio de igualdad ante la ley que hoy no tenemos. Ahora, yo no entiendo. ¿Y un funcionario, o hablo aquí de un operador de justicia, qué responsabilidad debería tener cuando usted comete un acto de corrupción, cuando sale con finiquitos? Entonces, ¿cuál sería el órgano encargado de enjuiciar a quien no actuó? El Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas. O sea, aquí alguien no actúa. Aquí lo persiguen a usted, pero hubo gente que, si no actúa el Tribunal Superior de Cuentas, si no actúa el Ministerio Público, entonces son cómplices de los hechos. Totalmente de acuerdo. Y por eso tenemos que restablecer el Estado de Derecho. ¿Cómo restablecerlo, abogada? No hay otra forma más que por el diálogo. La otra opción ni siquiera quisiera mencionarla. Ay, perdónenme, y la gente que me escucha, que me van a decir que soy exageradamente negativo, pero diálogo hace tiempo, vienen dialogando y dialogan los mismos de siempre. Aquí para elegir un fiscal, para elegir la corte, platican 4 o platican 100, pero 3 toman decisiones por todos, los mismos 3 de siempre, los poderosos de siempre, y el diálogo se torna y va siempre encaminado a lo que quiere el que esté en el poder en este momento, en el momento del diálogo. Los presidentes, todos los gobiernos. Yo recuerdo en la vida periodística que llevo, en todos los gobiernos ha habido un diálogo llamado de una u otra forma, encaminado a la agenda del presidente de turno. Muy simple, el diálogo que tendrá que hacerse esta vez tiene que ser diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Por eso es importante un diálogo vinculante, en primer lugar. Segundo, a la luz de todos. No es un diálogo tras una puerta, es un diálogo abierto, pensando en la gran reforma del Estado, pensando en que tenemos que establecer límites al abuso de poder, pensando en que en procura de las futuras generaciones tenemos que restablecer el Estado de Derecho hoy perdido, porque los ciudadanos han perdido la confianza en ese Estado de Derecho y eso no puede generarnos ni una mejor economía, ni fuentes de trabajo, ni ningún tipo de bienestar. Es equivocado pensar que vamos a resolver el problema, como he escuchado por los medios de comunicación casi todos los días. Tenemos que generar trabajo, de acuerdo, tenemos que generar trabajo. Pero en ningún país del mundo se va a generar trabajo si no hay una seguridad jurídica que soporte al inversionista para tomar ese riesgo. Y no va a haber seguridad jurídica donde la ley se cambia
a beneficio de los politiqueros o de grupos interesados. No va a haber confianza para invertir en un país donde la ley se aplica selectivamente y no es igual para todos los ciudadanos. De ahí la importancia de esta elección del fiscal general. Déjeme decirle, escuché sus comentarios sobre el fiscal Chinchilla y su decisión de no reelegirse. Déjeme decirle, ante la pregunta si debe o no reelegirse, mi respuesta es, si él está interesado en una reelección, tiene que someterse al proceso constitucional para su elección, igual que otros. O los que quieran En reelegirlo igualdad. tendrán que hacerlo pasar por el proceso. Claro, es que eso es la ley. ¿Usted ha escuchado organizaciones como la ASJ, que coincide con todas las posiciones de gobierno, decir que él ya pasó ese proceso? Tendría que haber una rendición de cuentas, dicen algunos. Bueno, déjeme decirle, y solo quiero recordarle al pueblo hondureño, que en la elección de la pasada Corte Suprema no se admitió ese argumento, porque habían 2 magistradas interesados o las habían postulado para ese cargo y se les dijo que tenían que pasar por el proceso. Y de hecho, el proceso, ¿en qué consiste? Tenemos que analizar. En primer lugar, hay que examinar su conducta, su integridad, hay que examinarla. 2, su idoneidad, hay que examinarla. Y 3, el temperamento que se requiere para esa posición. Siguiendo los criterios. Perdóname, abogada, le hago la pregunta. ¿Y eso se evaluó en el pasado para elegir al fiscal y al presidente de la Corte? No conozco cuáles fueron los criterios Porque que... hubo un proceso, ay, discúlpeme, que, algo que usted ya sabe. Aquí hubo un proceso para elegir fiscal y fiscal adjunto tan largo, desfilaron un montón de profesionales de derecho, algunos autopropuestos, otros porque los proponían organizaciones. Lo mismo pasó con la Corte y en los 2 casos, no obstante, todo ese proceso ya se sabía de antemano quiénes iban a quedar. O sea, un proceso que era un circo completo porque todo el mundo sabía quiénes iban a quedar, se mencionó. Eso es lo que tenemos que cambiar con la auditoría social, no de organizaciones en particular, sino de todos nosotros. Y quiero mencionarle que el Partido Liberal, la Alianza, asumieron un compromiso recientemente ante el doctor Jiménez Mayor en la Maxi, y yo estuve presente. En ese compromiso es presentar la iniciativa de ley para modificar los criterios de elección del fiscal, teniendo en cuenta las mejores características que necesitamos. Nosotros, ¿a quién necesitamos en el Ministerio Público? Una persona de conducta intachable, una persona valiente, porque va a enfrentarse al crimen organizado y va a poner en peligro su vida y la de su familia. Sabemos eso. 3, una persona con las capacidades para poder dirigir a ese ente tan poderoso e importante en la nación para representar a la sociedad. En mi opinión, los plazos para someter a los concursantes a ese proceso de selección no deben de ser breves, deben de ser amplios para poder examinar sus hojas de vida. Solo permítanme preguntarle, abogada. Ese compromiso que asumió la Alianza, vamos a entender que ahí está el Pino, ¿están de acuerdo el Pino? Eso lo está manifiesta. El Partido Libre. Así es. Y está, bueno, ¿y ahí quién más estaba en la Alianza? Partido Liberal. No, pero el Partido Liberal no estaba en la Alianza y el Partido Liberal Así por es. aparte. Pero son criterios unánimes. Le pregunto porque mucha gente opina, y no dejan de tener razón, que en el caso de la Alianza o de Libre hay gente que está dispuesta a negociar cualquier cosa porque también tienen juicios pendientes. O sea, son enemigos políticos en la parte política, pero en casos de esta naturaleza son aliados y eligen a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, pueden negociar un fiscal y lo mismo se habla con el Partido Liberal. Negocios, se negocia. Hay una parte del Partido Liberal que
que siempre esté en el poder, no obstante que el partido no gane. Hay una parte del Partido Liberal que esté en el poder y otra que está en la llanura. ¿Bajo qué criterios van? Son tan sólidos de decir queremos, no importa si es uno del grupo de estos partidos que puede ser enjuiciado. Bueno, antes de darle respuesta a su pregunta, yo quiero recordar las palabras de Winston Churchill, que dijo: un político debe ser capaz de predecir lo que pasará mañana, la semana próxima, el año próximo, y también debe ser capaz de explicar por qué no acertó o por qué no cumplió. Palabras de un político conservador, pero que son ciertas. ¿Y por qué me refiero a esto? La clase política tradicional de Honduras se agotó y se olvidó, no todas, pero gran mayoría, se olvidó por quién llegaron a esos puestos. ¿Cuál era su función de servicio? Y en vez de servir a los ciudadanos, empezaron a servirse a sí mismos. Esos políticos que no están en todos los partidos, sí, debo de reconocer, porque la corrupción no es exclusiva. Si está en toda la sociedad, también está en todos los partidos. Entonces, lo que usted está viendo ahorita es una definición entre aquellos que queremos el cambio y aquellos que se resisten al cambio. En aquellos que deseamos y tenemos por anhelo que se vuelva a la igualdad ante la ley y la oportunidad para todos, y aquellos que tienen que cuidarse. Y esas cosas vuelven una división terrible, la cual solo puede resolverse mediante el diálogo, mediante el acuerdo transparente para poder volver a restablecer el Estado de Derecho. Y en cuanto a su pregunta en particular, definitivamente se lo acabo de decir. Esta gente no vio venir lo que tenemos hoy. Hoy tenemos ciudadanos más comprometidos que a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, se forman su propia opinión. Tenemos acceso ahora, en este mundo globalizado, a la información de todo el mundo. Y aunque aquí quieran tapar las cosas, nos vienen de afuera. Y eso no lo pueden impedir. Sí. Entonces ya tenemos ciudadanos mejor informados. Y como ciudadanos mejor informados, podemos exigir más. Con eso le digo, los ciudadanos tenemos que unirnos y exigir procesos transparentes de selección de los altos cargos públicos para que nos devuelvan a todos los ciudadanos esos principios de igualdad ante la ley y justicia para todos. Elección de los cargos públicos. Mire lo que dice hoy la gente cuando usted habla de redes sociales. La señora que acaban de nombrar aquí en el gobierno de la República, en casa de la secretaria, que tiene que ver con la ministra de Información. Sí. ¿Qué le dicen? Selección, ¿qué le dicen? Es la hija de David Matamoros Baxo. ¿Cómo lo interpretó la gente? Mal. Lo interpretó como un favor. Así es. La hija del presidente del Tribunal Supremo Electoral como ministra de Información de Casa de Gobierno. No, si ella tiene capacidad o no la tiene... No lo van a ver. Nadie lo va a ver. No. En la visión general, en el país, obviamente hay quienes la quieren ocultar. La visión general, lamentablemente para ella, es que se están pagando favores políticos. Pero vuelvo a lo mismo. Esa es la respuesta ciudadana a una deuda social acumulada. Por eso es que necesitamos sentarnos para reconstruir nuestro Estado de Derecho y crear y generar la confianza que los ciudadanos necesitan. Permítame ir un poquito más allá, abogada, porque usted ha reiterado el diálogo y obviamente
sin dialogar, ¿quién va a llegar a un acuerdo? Para que nos entendamos, tenemos que dialogar. ¿Dialogar entre quiénes y sobre qué? ¿Quiénes serían? Hablemos materialmente, así, en este momento, ¿con quién se sienta usted para ponerle orden al Estado de Derecho en nuestro país? ¿Con quién se puede sentar en este momento? En este momento tenemos los efectos de una crisis electoral producida el 26 de noviembre. Tenemos manifestaciones en las calles, espontáneas ya ni siquiera dirigidas, sino que espontáneas. Entonces, necesitamos poner en la mesa a los partidos políticos que representan el 90.1% de los votos para encontrar una salida a ese rompimiento que se dio el 26 de noviembre y transitar por una transición hasta volver al restablecimiento del Estado de Derecho con instituciones fuertes. El que no quiera asistir al diálogo solo se está poniendo en evidencia. El que quiera ir al diálogo va a ir por todos los ciudadanos. Tenemos muertos, tenemos heridos, ciudadanos y miembros de la policía. Son hondureños. Si usted ve los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el informe final que da la Unión Europea, incluso el informe de la OEA, están hablando que, y tienen claramente identificado que tenemos una crisis y que es un imperativo el diálogo. Yo estoy consciente de que si no vamos al diálogo, la situación del país se va a profundizar y va a haber una crisis más grave de lo que tenemos hoy. Abogada, ¿y nos dijeron algo que ya sabíamos o algo que venimos descubriendo? Yo siento que ese informe de la OEA nos vinieron a decir lo que ya sabíamos. Lo único es que ellos vienen a reconocer un montón de fallas, pero que avalan todo. Esa es la realidad. Me van a disculpar. Reconocen un montón de fallas, pero avalan todo. Entonces, no sé cuál es el aporte que están haciendo en este caso. Yo sí quisiera resaltar algo de las misiones internacionales. En este país hemos llegado hasta el cinismo, porque por un lado reclamamos temas de soberanía, sí, y por el otro lado, para que nos legitimen, llamamos para que nos legitimen los organismos internacionales. Las misiones de observación solo son eso, son misiones de observación que nos hacen sus recomendaciones. Y estos gobiernos que entienden que no pueden intervenir en los asuntos internos del país, solo nos pueden recomendar. Disculpe que la voy a interrumpir nuevamente. Sí. Pero es que, si me pongo en el caso de la OEA, y no me quiero quedar solo en ese tema. La OEA viene y hace las recomendaciones en el 2013 y viene a repetir gran parte de lo mismo. Yo no sé, será que yo soy muy cerrado en eso, pero si yo digo, pues no le recomendé tal cosa, no hicieron nada de eso, ¿y qué voy a ir a observar ahora? Si no hicieron nada de lo que les dije, van con los mismos vicios, con la misma falla, y acepto ser observador nuevamente y volver al final a repetir el protocolo de recomendar. Yo no veo seriedad en eso, sinceramente. Yo lo que veo es que... Lo que veo es que es bonito pasear. Bueno, sí. Pero como gobiernos ellos solo pueden recomendar. Ahora analice usted la conducta de nuestros políticos. Se le hicieron recomendaciones en el 2013 y una de las causas por las cuales estamos en esta crisis es por no haber atendido esas recomendaciones. Pero realmente, ¿quién debe exigir el cumplimiento de esas recomendaciones? Somos nosotros los ciudadanos. Somos los que andamos en la calle. No son los políticos que se encierran. Somos los hondureños los que tenemos que exigir los cambios. No esperemos recetas de afuera en esos temas. Yo comparto, pero necesitan un guía. Y aquí no hay un líder. Entonces, no hay un líder apolítico, o si no apolítico propiamente, porque hoy es bien difícil. Es difícil. Pero una persona que por lo menos no esté identificada plenamente. Aquí no hay un liderazgo.
Un pueblo necesita quien lo dirija. Y aquí no hay. No ha surgido. Ese movimiento de los indignados comenzó bien y rápidamente se contaminaron hasta por ellos mismos. Que no vengan a decir nada porque ellos mismos permitieron contaminarse. Es correcto. Pudieron haber pasado muchas cosas y lo que yo siento es que el movimiento de los indignados fue infiltrado. Pero déjeme decirle, aprendimos de esa lección. Ahora tenemos que construir otras formas, pero lo que no podemos hacer es rendirnos. Esta es Honduras, es nuestra Honduras. Y tenemos que luchar día a día desde nuestras trincheras, cada ciudadano, porque se cumplan. Los ciudadanos tenemos el derecho de exigirle a nuestros alcaldes, a nuestros diputados, a todas nuestras autoridades, el cumplimiento y el respeto de la ley. De no hacerlo, solo estarían estos políticos cayendo más bien en el grave error de no ver el futuro de Honduras si no corregimos ahora. Ahora, dice usted en un diálogo, los partidos que representan el 90 y... ¿Cuánto por ciento dijo usted? 99.1%. El 99%, pongámoslo ahí. El 99%. Van los partidos políticos. Partido Liberal, obviamente tendría que ir el presidente del Central Ejecutivo. Es correcto. Y con todos los líos que tiene interno, diría, bueno, pero no pida permiso. Oígame, el Partido Liberal tiene una crisis tremenda. O lo están dividiendo, se dividen y permiten que los dividan. Se están en un lío donde todos se descalifican a todos. Es una realidad en este momento. Sí, le aseguro que si va alguien va a decir, va solo. Porque hay un pleito entre diputados poderosos del Congreso con el Central Ejecutivo. Mire, la discusión que hay a lo interno del Partido Liberal ahorita es la costumbre versus el respeto a la ley. La costumbre es cómo se hacían las cosas antes. Y el respeto a la ley es cómo establece los estatutos del Partido Liberal que deben de tomarse las decisiones. Y déjeme decirle, esa discusión yo no la veo mala, la veo buena. Porque a través de esa discusión el pueblo va a poder tomar sus propias decisiones y valorar y juzgar quién tiene o no la razón. Pero fíjate que usted dijo ya algo bien importante. En el caso del Partido Liberal es lo que digan los estatutos. Es correcto. O sea, alegue quien alegue. Si lo dicen los estatutos, se lee. Yo no voy a estar de acuerdo con usted. Así debería ser. Así debería ser. Entonces, quien representa es esto. Ok. Es una decisión de ellos. La alianza, porque esa alianza era política presidencial en las elecciones. ¿Iría el Pino como Pino? ¿Iría Libre como Libre? Salvador, que fue candidato, ¿cómo queda en este caso? Bueno, o no participaría él, porque él no tiene partido. Partamos de que él no tiene partido político. No tiene, se lo quitaron. No, en mi opinión deben de participar estas fuerzas políticas y obviamente tiene que participar don Salvador Narrala, porque Salvador Narrala es el contendor y tenemos que hablarlo claro. El Partido Nacional y el Partido Liberal, si bien es cierto, son partidos tradicionales, en esta oportunidad la alianza elevó al ingeniero Salvador Narrala para correr a la candidatura. Entonces, obviamente, don Salvador Narrala tiene que participar. ¿Quiénes van a participar de la alianza? Ese no es un tema que nosotros podemos discutir porque ellos tienen los acuerdos de la alianza y ellos sabrán cómo manejarán ese tema. Sin embargo, en mi opinión, aquí los que participaron en el proceso electoral y a quienes se les dieron votos fue Salvador Narrala, Juan Orlando Hernández y Luis Zelaya, en ese 90% de votos reflejados en lo que se tiene por ese informe del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ellos tienen naturalmente que participar. Ahora, si ellos internamente en la alianza tienen otro tipo de arreglo, bueno, ellos lo tendrán que exponer, ¿verdad? Pero en definitiva sí tiene que participar Salvador Narrala. Ok, pero en este caso ese diálogo sería un entendimiento previo
o en base a reformas sobre la parte política. El tema toral, la parte política, porque después vendría lo otro. Si vamos a ordenar el Estado de Derecho, las instituciones que hacen justicia, para que se combata la corrupción, la pobreza, todo lo demás que tiene que venir después, sería mediante una nueva ley, porque la ley no se respeta actualmente la Constitución de la República, una constituyente, o cómo hacer para tomar el punto de partida. Ese diálogo, en primer lugar, sí tiene que resolverse la crisis electoral. Es importante, es el primer tema que se va a discutir en ese diálogo. Sin embargo... Y solo perdone nuevamente, sí. Hay que resolverlo. Pero para muchos, y yo casi llevo al convencimiento, le voy a decir que esto ya está consumado. Porque internacionalmente al señor Juan Orlando lo reconocen. Aunque aquí le digan presidente por error, para muchos no es presidente, pero ahí está. El hecho es que él es el que manda. Él es el que manda en este momento. Que para muchos eso no va a cambiar, porque lo reconoció Estados Unidos, lo reconoció, como lo hayan dicho, lo reconoció. Entonces, ¿qué van a resolver si ya lo reconocieron? Yo sí quiero mencionar algo. Allá en Tierra Adentro, en todos los puntos cardinales de nuestro país, en todos sus departamentos, precisamente por eso se genera la crisis. Hay muchos ciudadanos que están bajo la convicción de que ganó Salvador Narral. De hecho, el presidente del Central Ejecutivo así lo reconoció. Entonces, eso genera una crisis. Y vamos a sentarnos al diálogo para aclarar esa crisis. Esto no es de imposición o de hechos consumados. Recuérdese que nosotros no podemos ultrajar al soberano, que es el pueblo. Y un fuerte sector del pueblo dice que ganó Salvador Narrala. ¿Podemos ignorar esa voz? No. Si nosotros ignoramos esa afirmación, no es un tema de Salvador Narrala. Es un tema de los ciudadanos que votaron por Salvador Narrala. Y a ellos, por ellos, tenemos que sentarnos en la mesa para aclarar estas cosas. Y obviamente no podemos ignorar que hay una crisis institucional. Entonces tenemos que abordar estos temas. Y finalmente debo de decirle, tenemos que consultarle al pueblo. Vamos a tener que utilizar eventualmente los mecanismos de consulta popular. Porque no podemos volver a la vieja práctica de que 4 se pusieron de acuerdo y resolvieron a su favor las cosas. Tenemos que ir al pueblo. De lo contrario, no vamos a tener paz social en Honduras. Y queremos la paz. Pero fíjese, abogada, que, bueno, de ese punto, aclararlo. Yo estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo que debería ser así. Siento que hay una utopía en eso. Y lo digo y voy con mi argumento. ¿Por qué? Le van a decir, y aclaro que yo soy del Partido Nacional, no lo creo. Así es. Pero tengo los pies sobre la tierra y sé que el hombre está en la presidencial. Así de sencillo. Ellos van a venir a decirle lo que dijo ayer la OEA. Se van a agarrar de un punto clave en todo momento. Aquí está la OEA. Las actas coinciden. Está avalado. Eso le van a venir a decir. Yo no veo tan utópico, perdónenme, decir que se va a dialogar y que va a decir el señor Juan Orlando, tenían razón, me convencieron, aquí está la presidencia. Yo lo veo tan utópico. Me parece que no es utópico, porque tenemos que tener claridad y creo que en eso hay coincidencia, incluso en el Partido Nacional, ellos han expresado, yo los he escuchado en medios, de la necesidad de las profundas reformas a la ley electoral y otras, ¿verdad? También creo que si creen que se van a sostener en el poder solo porque el hecho ya está consumado, yo creo que están cometiendo un grave error, porque están subestimando al dueño de la cosa. Y el dueño de la cosa se llama Pueblo de Honduras. Y el pueblo de Honduras eventualmente puede reaccionar con violencia, porque estamos en una situación de crisis.
el pueblo de Honduras, su más de 65% está en pobreza y no le han resuelto el problema. Y ese problema no se le va a resolver mientras no hayan las condiciones de seguridad jurídica en este país. Y mientras sigan abusando de la ley, mientras sigan abusando y manteniendo redes de corrupción, esto se va a degenerar y podemos llegar a una guerra civil. Eso es lo que yo no quería citar. ¿Y está de acuerdo usted que con la elección del fiscal, cómo se comienza a cocinar? Porque se está cocinando, faltan unos meses, pero desde ya se comenzó a cocinar. Y me parece que es adecuado que empecemos a hablar ahí del vamos tema. ahí vamos a medir Claro. qué tanto va a cambiar o cuántos van a negociar alguien dócil. Parece que aquí se busca siempre alguien dócil. Bueno, Yo le digo las cosas así. Ahora así no, es. no me- Mire, me reí por una sencilla razón. En otro programa, alguien de muy buena voluntad expresó su deseo de que yo me postulara para fiscal general. Yo me reí, agradecí y lo digo públicamente. Yo no ando buscando la Fiscalía General de la República y les dije porque soy inelegible. Y me preguntaron, ¿por qué es inelegible? Porque soy independiente. Por eso soy inelegible. Porque no me someto ante nadie. Y entonces, esos han sido los criterios que tenemos que cambiar. ¿Se da cuenta lo difícil que es aquí, abogada? Le voy a decir, la conozco a usted, hemos dialogado en muchas ocasiones, creo en usted y ese respeto que tiene usted a la ley, el celo que tiene sobre la ley, yo siempre se lo he admirado. Pero gracias. Cuando usted quiso participar, aquí hacerle un cuadro oscuro a una persona se lo hacen. A usted la vincularon con esto, que si le tiraba a Micheletti, que si la tiraba a usted, cualquier persona. Aquí para construirle un cuadro oscuro se lo construyen ya a cualquiera. Aquí a nadie creen. Por eso volvemos al tema de los extranjeros. Por un lado queremos ser nacionales, pero a cualquier persona del país. Yo no vuelo ni hielo en este país, por decirlo así de crudo. Si alguien dice que yo sea fiscal, solo estoy poniendo un ejemplo, obviamente, tan ridículo como eso, me comienzan a buscar un árbol genealógico que aparezco yo a saber en qué cuadros de izquierda o de derecha. Así es en Honduras. Y la descalificación, yo le digo, por toda la pureza que usted tiene, pero en eso le vincularon a todo esto. Bueno, pero esa fue una vinculación política. Pero se da cuenta que si saliera para fiscal le diría lo mismo. Aquí está el liberal y la propone aquel. No, bueno, pero ya aclaró usted que no está buscando eso. Yo no estoy buscando eso porque yo, y en eso sí quiero ser muy clara, tengo una posición dentro del Partido Liberal en mi condición de vicepresidenta del Partido Liberal. Por lo tanto, no voy a romper mis propias reglas. Y sería romper mis propias reglas ir en este momento a una posición de esa naturaleza. No me interesa. Así de simple. Yo pienso que he sido una ciudadana que por muchos años ha ejercido la profesión, mi práctica privada, y no he necesitado de vivir del gobierno de ninguna manera. Ni pretendo hacerlo a esta altura de mi vida. Entonces, sencillamente creo que nuestro rol dentro del Partido Liberal es fortalecer las posiciones del Partido Liberal, posiciones dignas, lo que el pueblo nos está pidiendo a los liberales que hagamos, que le devolvamos la dignidad al partido, que la llevemos a sus principios, a sus valores y el sometimiento a la doctrina liberal y no a intereses particulares o de grupo. Me quedo con eso, abogada. Estaba interesante el diálogo. No me fijé que la hora se había ido ahí y hay que despedir. Espero que continuemos este diálogo interesante porque sí, hay una parte que yo he insistido mucho en la palabra utopía y deme el beneficio de sentir las dudas que tiene el pueblo, de tanta mentira, de tanta palabrería en Honduras que no se lleva a la práctica. Ojalá que su optimismo prevalezca y el escepticismo que yo tengo desaparezca, que cuando me convenzan con hechos en este país. Licenciado, yo quiero concluir mi intervención diciendo
No podemos rendirnos. Tenemos que seguir luchando por lo que creemos. Tenemos que hacerlo no solo por nosotros, sino por las futuras generaciones en Honduras. Y por lo tanto, cuando yo veo una crisis como la que tenemos, veo una gran oportunidad para hacer los cambios sociales que se requieren y, ojo, debemos de tener la voluntad política para hacerlo. En el Partido Liberal la tenemos. Ojalá que así sea. Gracias a la abogada Maribel Espinosa, vicepresidente también del Partido Liberal. Nos acompañó esta tarde aquí en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos. ¿Cansado? Toma Serenderbón. Radio